Todos los aficionados de la historia militar se han preguntado alguna vez quién o quiénes fueron los mejores generales de la Segunda Guerra Mundial. Los hombres que tuvieron mayor responsabilidad en las operaciones más importantes. Los hombres que diseñaron las operaciones más audaces. Y, en definitiva, los hombres a los que el Führer entregó el destino de Alemania. Sin embargo, sí que resulta relativamente sencillo identificar a los tres mariscales que mayor responsabilidad asumieron a lo largo de todo el conflicto y nominarlos para este título. A continuación, en este programa, vamos a analizar detenidamente a los tres hombres que más destacaron dentro del ejército alemán y al final elegiremos al mejor de todos ellos de la forma más objetiva posible. El primer general de nuestra lista, que nombramos en primer lugar debido únicamente a que es el mayor de los tres, es el general von Rundstedt, que en 1940 alcanzó el rango de mariscal. No cabe duda que Rundstedt tuvo una de las trayectorias más dilatadas en comparación con cualquier otro general de la Wehrmacht, y lo primero que nos llama la atención en su historial es que se jubiló justo un año antes de que comenzase la contienda. Nacido en 1875, Rundstedt participó en la Primera Guerra Mundial, teniendo más de 40 años y ostentando el rango de comandante. En 1938, a la edad de 63 años y con el rango de coronel general, el que más tarde sería apodado como el último prusiano, decidió jubilarse y se retiró del servicio activo dentro de la Wehrmacht. Sin embargo, debido a su dilatada experiencia, fue llamado de nuevo en mayo de 1939 para que ayudase en los preparativos de la campaña alemana en Polonia, que se lanzaría 4 meses después. A partir de este punto, Rundstedt fue una de las piezas claves en todas las grandes operaciones alemanas durante los primeros años triunfales. En Polonia se hizo cargo del Grupo de Ejércitos Sur. En Francia, lideró al Grupo de Ejércitos A, que llevó a cabo la tarea más importante del ataque al atravesar las Ardenas y llegar hasta Dunkerque, desmantelando todo el sistema defensivo franco-británico. Posteriormente, durante la Operación Barbarroja en 1941, Rundstedt volvió a liderar al Grupo de Ejército Sur, cosechando victorias que hasta la fecha se creían imposibles, como fue el cerco de Kiev, en septiembre de ese mismo año. La buena racha de Rundstedt terminó prácticamente al mismo tiempo que la de la mayoría de los generales alemanes, a finales de noviembre en la ciudad de Rostov. Tras el desgaste que había sufrido el ejército alemán durante sus 5 meses de avance por la Unión Soviética, la llegada del invierno y la recuperación del Ejército Rojo, los germanos se vieron obligados a retroceder cuando su enemigo pasó al contraataque. El caso de Rundstedt con su Grupo de Ejército Sur fue especialmente llamativo debido a que fue el primero en recibir la embestida soviética que se produjo a finales de 1941. Así pues, cuando sus hombres se vieron forzados a tener que abandonar Rostov, Rundstedt fue considerado como un mariscal incompetente, y el propio Hitler se desplazó hasta el frente suroriental el día 3 de diciembre para destituirlo. Tan solo 2 días más tarde, los soviéticos contraatacaron también en las inmediaciones de Moscú, y se vio que la mala situación por la que estaba atravesando el Grupo de Ejército Sur no era por Rundstedt, pues todo el frente alemán en Rusia estaba exactamente igual o peor. Esta fue la última vez que el veterano mariscal tuvo un cargo en el frente oriental, pasando en marzo de 1942 a hacerse cargo de los ejércitos alemanes establecidos en el frente occidental, junto a la costa atlántica. Tras más de 2 años haciéndose cargo de los preparativos defensivos en Francia, cargo que compartió con Rommel durante los meses previos a la invasión aliada, Rundstedt fue el principal responsable de la defensa del frente occidental hasta que fue destituido finalmente en marzo de 1945. No obstante, entre ambos periodos también sufrió otra destitución, que lo llevó a estar apartado de los combates durante el mes de julio y agosto de 1944, volviendo nuevamente a hacerse cargo de la situación en el frente occidental junto con el mariscal Walter Model en septiembre. Tal y como hemos visto tras analizar la hoja de servicios de Rundstedt, no cabe duda de que fue el mariscal alemán que durante más tiempo lideró a grandes grupos de ejércitos, de los cuales, ya fuese durante los buenos años de avance o durante los malos años finales, dependió el destino de Alemania. Pero, ¿le convierte esto en el mejor general
que tuvo Alemania? Bien, pues esto será algo que terminemos de analizar cuando hayamos visto a los otros dos candidatos. Nacido en 1887, nuestro siguiente general por orden cronológico es Erich von Manstein. Manstein, a diferencia de Rundstedt, no se destacó por iniciar la Segunda Guerra Mundial comandando a grandes grupos de ejércitos. Pero por otro lado, sí que se destacó por estar detrás de la planificación de las audaces ofensivas que llevaron a la Wehrmacht a cosechar sus primeras victorias. Tanto la remilitarización de Renania, la anexión de Austria, la campaña polaca o la ofensiva contra Francia a través de las Ardenas contaron con la participación activa de Manstein. De esta forma, debido a su gran capacidad para proponer estrategias que hacían quedar en mal lugar a sus compañeros, tanto Halder como Braunschist quisieron quitarse a Manstein de en medio para que no les hiciese ninguna competencia. Así pues, tras la victoria alemana en Francia en junio de 1940, Halder quiso enviar a Manstein a África para que no pudiese estar presente en la futura campaña que se avecinaba sobre la Unión Soviética. Sin embargo, esta maniobra no le salió bien debido a que Hitler intervino y fue finalmente Erwin Rommel el general destinado al norte de África. La siguiente acción militar de Manstein la encontramos precisamente durante la Operación Barbarroja, en la que lideró un cuerpo panzer integrado dentro del Grupo de Ejércitos Norte. No obstante, en esta ocasión no se le dejó participar en los preparativos de dicha operación contra la Unión Soviética, y únicamente fue informado un mes antes de que el ataque comenzase, al igual que los otros comandantes de cuerpos de ejército. Allí se destacó liderando una de las unidades que más rápido se abrió paso por los países bálticos en dirección a Leningrado, recorriendo 315 kilómetros en apenas 4 días. Poco más tarde, cuando la operación estaba en su punto álgido, Manstein fue enviado a Crimea para asumir el mando del 11º Ejército alemán. A partir de aquí, su carrera fue imparable. La conquista de Sebastopol en julio de 1942 hizo que Manstein fuese ascendido a mariscal de campo y poco más tarde fue enviado a Leningrado debido a que se le consideraba un experto en los asedios de grandes ciudades. Sin embargo, antes de que pudiese hacer nada, Manstein tuvo que ser nuevamente trasladado al frente suroriental para afrontar la mayor crisis vivida por el ejército alemán hasta la fecha. En esta ocasión, tuvo que hacerse cargo de restablecer la línea de frente y de rescatar a las tropas cercadas en Stalingrado. Tras una operación de rescate fallida, el mariscal alemán se centró únicamente en restablecer el frente, ideándoselas para ocasionar una fuerte derrota a los soviéticos mientras lo hacía. Este contraataque, que desembocó en la tercera batalla de Járkov, fue otro de sus mayores éxitos de toda la guerra. Su siguiente acción fue la dirección de la pinza sur de la conocida como Operación Ciudadela, que fue la que más logró avanzar y la que más bajas le infligió al Ejército Rojo. No obstante, sus esfuerzos fueron en vano y a partir de agosto de 1943, la presión soviética desde el saliente de Orel hasta la cuenca del Donetsk obligó a los alemanes a tener que retroceder hasta el Dnieper. Durante los meses finales de 1943 y los 3 primeros meses de 1944, el Grupo de Ejército Sur del mariscal Manstein estuvo librando multitud de combates defensivos por toda la orilla del Dnieper, retrocediendo de forma progresiva. Bajo su mando, sus ejércitos jamás llegaron a un punto de colapso total, como comenzaría a ocurrir a partir del verano de 1944. Finalmente, fue destituido por Hitler el día 30 de marzo de ese mismo año, no volviendo a ocupar ningún nuevo cargo militar. Y por último, nuestro tercer nominado no es otro que el mariscal Walter Model, nacido en el año de 1891. De todos los hombres que estamos analizando en este programa, Walter Model fue el último en destacar y en hacerse famoso dentro de la Wehrmacht, aunque una vez que demostró su valía, se convirtió en el protagonista principal. Model comenzó a destacar durante la Operación Barbarroja, al mando de la Tercera División Panzer, aunque no fue hasta su obstinada defensa frente a Moscú cuando Hitler supo de su existencia. A partir de ahí, y tras su defensa del saliente de Razev durante finales de 1942, Walter Model se consolidó como uno de los mejores generales defensivos del ejército alemán y Hitler comenzó a valorarlo por encima de los demás.
Durante la batalla de Kursk, dirigió la pinza norte del ataque, aunque su principal cometido terminó siendo el de defender el saliente de Orel. Sin embargo, fue durante esta acción de repliegue hacia el Dnieper, en la que ni Walter Model pudo contener al ejército rojo de forma efectiva, cuando terminó siendo relevado de su mando del 9º Ejército en septiembre de 1943. Tras unos meses de descanso, Walter Model fue llamado de nuevo al servicio en enero de 1944, y fue aquí cuando se convirtió en el apagafuegos oficial de Hitler, siendo enviado siempre a los lugares más críticos tanto del frente oriental como el occidental. En enero, fue enviado a resolver la crítica situación del Grupo de Ejércitos Norte, que acababa de ser duramente machacado por el Ejército Rojo tras haber liberado a la ciudad de Leningrado. A finales de marzo, Model fue enviado a hacerse cargo del Grupo de Ejército Sur tras la destitución de Manstein, que coincidió con la llegada de los soviéticos a la frontera norte de Rumanía. En junio, Walter Model fue enviado al Grupo de Ejércitos Centro para intentar contener la Operación Bagration, que ya había despedazado a los ejércitos alemanes en las inmediaciones de Minsk. En estos tres destinos, y aunque tuviese que retroceder, Model pudo dejar una situación bastante estable antes de marcharse. Su salida definitiva del frente oriental llegó en agosto de 1944, cuando tras haber contenido el avance soviético sobre Varsovia, fue enviado al frente occidental para intentar salvar la situación en Francia tras la ruptura aliada en Normandía. A partir de este punto, Model se ocupó de restablecer toda la línea defensiva alemana sobre la línea Sigfrido. Rechazó la operación de Montgomery apodada como Market Garden, dirigió la ofensiva de las Ardenas y posteriormente contuvo a los aliados en el Rin hasta finales de marzo de 1945. Bien, pues una vez hechas las presentaciones de cada candidato, pasemos a valorar de la manera más objetiva posible cuál fue el mariscal más competente con el que contó Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. La tercera posición es para el mariscal Rundstedt, que aunque era muy buen organizador, no puede compararse con los dotes y la iniciativa que tenían Manstein o Model. En lo que se refiere a nuestros dos últimos nominados, queda claro que ambos mariscales sabían organizar perfectamente a las unidades que tenían bajo su mando, y eran maestros tanto en la defensa como en el ataque. Tanto Manstein como Model fueron siempre enviados allí donde la situación fue más crítica y supieron restablecer la línea y apañárselas para contraatacar. Sin embargo, podemos encontrar una diferencia en el modo de dirigir a sus hombres. Mientras que Manstein era un hombre más sofisticado y era un hombre más de mapa y estrategia, Model era un general de primera línea al cual le gustaba estar presente entre sus soldados. Si bien Manstein se destacó siempre por sus elaborados planes y por su ingenio, Model lo hizo por su determinación y por su capacidad total de improvisación a pie de campo. Por otro lado, la principal diferencia entre ellos tenemos que encontrarla no en su forma de ser o en su modo de dirigir, sino que tenemos que fijarla por el periodo en la que cada uno ocupó sus mandos de mayor relevancia. Mientras que Manstein lo hizo durante el año de 1942 hasta mediados de 1944, Model lo tendría principalmente a partir de 1944 tras la destitución de Manstein. Así pues, mientras que Manstein tuvo que afrontar una situación muy difícil para el ejército alemán, Model, a partir de mediados de 1944, tuvo que enfrentarse a una situación ya prácticamente imposible para el Tercer Reich. El hecho de conseguir únicamente logros defensivos es tal vez lo que más puede hacer disminuir la fama de Model, pues no cuenta con grandes victorias y planes estratégicos como Manstein. En cualquier caso, y poniendo los éxitos tanto ofensivos como defensivos al mismo nivel, creo sinceramente que ambos hombres estuvieron prácticamente a un nivel similar y supieron siempre salir de las situaciones más difíciles, obteniendo el máximo partido posible de sus unidades. No obstante, lo que decanta la balanza entre ellos y va a ser clave para ganar la primera posición es la opinión que el resto de sus compañeros, e incluso el líder alemán, tenía sobre ellos. Existen opiniones tanto de Guderian como Rommel, Kluge o Keitel entre otros, que en su día dejaron claro que Manstein era el mejor de todos ellos y era la única persona a la que le hubieran confiado el mando supremo del ejército alemán a partir de 1943.
Además, el propio Hitler le reconoció a Guderian en numerosas ocasiones que Manstein era el mejor estratega con el que contaba Alemania. Tras este análisis, no cabe duda que Manstein tiene que ocupar la primera posición, pues se destacó tanto en la dirección de divisiones como de cuerpos de ejército y de grandes grupos de ejército, por no hablar de las brillantes operaciones que diseñó durante toda su carrera. Por último, consiguió algo que es incluso más complicado, pues se ganó el respeto y la admiración de la mayoría de sus compañeros como ningún otro general. Y bien, hasta aquí este programa, que si os soy sincero, llevo queriendo hacer desde que abrí el canal. ¿Estáis de acuerdo con este top 3? Si queréis analizar qué es lo que otros generales opinaban sobre Manstein, e incluso el propio líder alemán, os dejo en la descripción el programa que subimos recientemente sobre 6 curiosidades de este mariscal. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los miembros que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado, y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.